Saben ustedes que las causas relacionadas con delitos de lesa humanidad tienen y han cobrado afortunadamente muchísima importancia en nuestro país a partir de los últimos años y de una enorme cantidad de juicios que se han llevado adelante, algunos de los cuales tienen testigos protegidos, precisamente por el temor a presentarse frente a la justicia y a contar aquellos datos que conocen. En la ciudad de La Plata, hace algunas horas nada más, ocurrió una balacera, una suerte de atentado contra uno de esos testigos protegidos en una causa por delitos de lesa humanidad. Ustedes saben que todo esto está siendo obviamente monitoreado por todos los organismos de derechos humanos y afortunadamente lo están haciendo para que todos estos testigos sigan declarando y tengan la oportunidad de contar aquello que saben. La secretaria de Derechos Humanos de aquí, de la ciudad de La Plata, que es Marta Bedio, está con nosotros. Así que le queremos agradecer enormemente, Marta, por haber llegado hasta aquí. Queremos primero que nos cuente mínimamente la historia de esta causa y de este testigo. Cómo se llega hasta convertirse en un testigo protegido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. La información que circula sobre este tema es muy poca y la poca que hay está reservada por la Fiscalía justamente para protección de esta persona. Pero sí podemos decir que es un testigo que ya declaró en una causa en instrucción, que no ha declarado nunca todavía en un juicio oral, pero que evidentemente, o por lo menos da la sensación de que su posible declaración preocupa a algunos sectores, ¿no? Bueno, todos sabemos, los juicios por crímenes de lesa humanidad siempre han sido de alguna manera atacados porque atacan intereses de personas muy concretas y es muy probable que este sea un episodio más, que además se da en la ciudad de La Plata, que tiene un antecedente lamentable en este sentido, ¿no? Un triste antecedente que es el de la desaparición de Jorge Julio López, que por supuesto todos bregamos porque en algún momento se conozca la verdad a pesar del paso del tiempo. Marta, yo le invito a que compartamos un testimonio que es el de una vecina del lugar donde ocurrió esta balacera, este atentado al testigo protegido. Después seguimos dialogando porque quiero preguntarle algunas cosas relacionadas, tal vez no puntualmente con la causa, pero sí con cómo se trabaja para intentar que se pueda cuidar lo mejor posible estos testigos. ¿Cómo no? Lo vemos. Estaba durmiendo, obvio, siento 4 o 5 tiros, me levanté, mi marido me decía no salgas, no sabemos qué puede pasar. No, le digo, yo pensé porque mi hija había ido a bailar y bueno, salí, me levanté, estaba el muchacho de seguridad herido, se movía de un lado para otro. Y me decía, métase adentro, señora, métase adentro, estaba herido, sé que estaba herido, pero no sé, no escuché autos, nada, pero los disparos sí los escuché. ¿Usted no llegó a ver entonces los autos cuando lo vio herido al policía? No vi, no entendía nada, escuché los tiros, pero no escuché ruido de auto, no escuché moto, nada, no entendía lo que pasaba, la verdad, me asusté muchísimo y bueno, ya te digo, quise ayudarlo y me decía el muchacho pobre, lastimado, que me meta adentro, por seguridad. Vinieron patrullas enseguida, vinieron con el lugar donde está cuidando, también llamaron por radio, así que no, yo me quedé asustada, me metí adentro y bueno, por tema de seguridad ya te digo, pero los tiros sí se escucharon. ¿Este es un barrio tranquilo? Más o menos, no hay mucha seguridad. ¿Sabía cuál era la situación de este vecino que tenía custodia, pero alguna vez había pasado algo similar? Yo ahora hace unos meses, no viví nada igual. Sé que tiene custodia las 24 horas del día. ¿De dónde viene esto? No sé. Pero que tiros hubo, sí, porque está, ya te digo, un muchacho herido, así que... Bueno, allí estaba, ¿no? Este importante testimonio, porque en algún momento se especuló con la posibilidad de que esto no hubiera sido de estas características, que no hubieran existido los disparos, que fuera simplemente parte de una denuncia relacionada con otras cuestiones. Bueno, aquí hay una vecina que cuenta haber escuchado esos disparos, que obviamente tiene temor y que por esa razón prefiere no mostrar su identidad, pero que confirma y corrobora el dato mencionado por este testigo de identidad reservada que recibió una balacera en su propia casa. Pero además, con la curiosidad de que el custodio que estaba ese día no era el habitual. El habitual había pedido una suerte de licencia por algún tipo de enfermedad o algo así. Esto es así, Marta, ¿no? Es así. Quien estaba anoche era un reemplazante. ¿Y hay alguna conexión entre el hecho de que el habitual custodio no haya estado ese día llevando adelante su guardia y lo que ocurrió, esta balacera? ¿Puede existir algún tipo de conexión? ¿Ustedes la pueden encontrar? Podría existir, digamos, sería aventurado de nuestra parte decirlo, pero es uno de los hilos que tiene la investigación de este hecho, ¿no?
En algún momento se mencionó el hecho de que no lo hubieran ultimado a este hombre custodio de la policía por cierto código existente entre determinadas fuerzas, entendiendo que los agresores pudieran haber sido hombres pertenecientes o que hubieran pertenecido en algún momento a alguna de las fuerzas en la Argentina. ¿Existe ese testimonio por parte del la propia víctima, ¿no? Digo, me imagino que será el principal testigo de contar qué fue lo que pasó. Es una especulación, creo yo. No ha habido, digamos, en la historia ha habido militares matando policías o penitenciarios, ha habido enfrentamientos importantes entre agentes de la fuerza. Sí creo que a los efectos de enfrentar a los juicios, quienes integraron aquellas fuerzas, tanto las armadas como las de seguridad, sí forman un plexo único y que están generando y construyendo una resistencia que tiene diversas expresiones. En el mes de marzo vimos en La Plata muchas pintadas de la juventud de la vanguardia nacionalista. Nuestras marcas urbanas, las baldosas blancas por la memoria, han sido vandalizadas. Por ejemplo, la ubicada en la casa del Bichicuí en 63 y 16, las ubicadas en el portón de lo que fue el Regimiento 7 en la Plaza Malvinas. Claro. Hemos hecho las denuncias pertinentes y me parece que el tema acá es que la justicia se ponga de frente a estos hechos con mucha decisión, con mucha fuerza. No quiero olvidar entre los ejemplos que está mencionando Marta, lo sucedido con las últimas amenazas recibidas por el juez Rosansky, con quien hablamos hace algunos días también aquí nosotros en QM Noticias. Digo, todo esto de alguna manera relacionado con prácticamente los mismos episodios. Y Rosansky era muy, muy duro y contundente en este sentido, hablando de ciertas células que no han sido desactivadas. Sí, nosotros pensamos lo mismo, lo pensamos desde el momento de la desaparición de Julio López, cuya investigación fue realmente torpedeada incluso desde el propio Poder Judicial, y estas células en su momento no fueron desactivadas en todo este tiempo, y es posible que sigan existiendo y que sigan actuando. Entonces, tanto el Poder Político como el Poder Judicial tienen que plantarse frente a esto con una decisión muy clara, de decir, bueno, vamos a proteger a estos testigos. Hay un sistema de protección, pero bueno, evidentemente hay que resguardarlo más. Y la custodia es una medida importante, es una medida que debe tomarse, pero es una medida insuficiente. Mientras no haya una investigación que profundice justamente en estas estructuras que sobreviven, el riesgo va a seguir existiendo. Claro, siempre vamos a estar detrás de los episodios, Hay que estar adelante, me parece que exactamente, esa es la tratar de llegar antes. ¿Cómo funciona, en el caso de ustedes, la contención para estos testigos? Pues yo imagino que después de un episodio así, esta persona debe haberse sentido vulnerada en su intimidad, vulnerada justamente en aquello a lo que aceptó, que es convertirse en testigo protegido, declarar una causa en delitos de lesa humanidad. Digo, ¿cómo se hace para cuidar a esta persona desde lo personal, desde lo individual, desde el espíritu? Bueno, hay varias estructuras de contención. Quienes son testigos tienen desde el juzgado, desde el propio juzgado en el que está su causa, una articulación que se realiza con el Centro de Protección a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Comité de Defensa para la Ética, la Salud y los Derechos Humanos, el CODECED, a cargo del doctor Norberto Lipski, y también del Sistema de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso por un lado, digamos, son los recursos del Estado. Y después, por otro lado, los organismos de derechos humanos que hacemos un acompañamiento que tiene que ver más con lo político que con lo profesional, aunque sí tenemos nuestros abogados en las querellas, pero sobre todo tratando de articular que estos recursos que el Estado tiene, que no son demasiados, pero son, estén en el lugar que corresponde, cumpliendo la función que tienen que cumplir. Marta, uno tiende a pensar que este tipo de episodios hacen que otros posibles testigos tengan temor, pero a la vez uno podría pensar a la inversa, que ha habido un mayor valor, una mayor valentía por parte de algunos que se animaron a hablar y que por eso ocurren estos hechos. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Desde qué mirada nos paramos para entender esto que ha pasado? Hay muchas cuestiones incidiendo en esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la desaparición de Julio López, vimos que había como una sensación de temor, pero en los hechos la gente seguía declarando. Aparecieron, después de aquel episodio, muchísimos testigos nuevos, gente que nunca se había animado a declarar y vino y dijo lo suyo, ¿no? Entonces,
da la sensación de que la gente no se asusta tan fácilmente. Ahora, había un contexto político, ahora hay otro contexto político, ¿no? Entonces hay decisiones judiciales muy importantes en todo el país que están hablando de una falta de convicción judicial en llevar adelante los juicios. Se le dicta falta de mérito a Blaquier, a Magneto, a Massot, se los desprende a los civiles de las causas en las que fueron cómplices de delitos de lesa humanidad. Y bueno, esto tiene una lectura por parte digamos, del poder político y por parte de los propios testigos y de los organismos de derechos humanos. Para nosotros la apuesta es redoblar los esfuerzos por seguir planteando que estos juicios son indispensables para la convivencia democrática, porque tienen que ver con las reglas de juego que nosotros queremos tener como sociedad, ¿no? Marta, la última. Mencionamos varias veces a Jorge Julio López y es claramente una deuda que esta democracia tiene con nuestra historia y con conocer todavía muchos más detalles de lo que pasó en ese momento negro de la Argentina. Digo, ¿qué creen desde los derechos humanos, incluso desde usted personalmente, que se hizo mal desde el Estado a la hora de poder dar con Jorge Julio López y haber evitado que desapareciera? No se investigó, concretamente no se investigó la desaparición de Julio López hasta que ya habían pasado años. Y todos sabemos, es como un conocimiento popular, que en este tipo de hechos los primeros minutos, las primeras horas y los primeros días son vitales. Se dejaron pasar esos minutos, esas horas, esos días y diría hasta esos años. Marta, muchísimas gracias, Gracias por la claridad además de los conceptos. Muchas gracias.